conocimiento. Alejandra es de Chile, es psicóloga también, aunque Georgina es psicóloga social, me parece que Alejandra está más del lado de la psicología, ¿verdad? Es artista visual también y es docente, educadora, trabaja en la Universidad Católica de Chile. Hizo una maestría en Bellas Artes, en Fine Arts, en la Universidad de Middlesex, en Londres, donde estudió con Sonia Boyce y con Paige Piper. Tuvo una beca, Erasmus Mundus, esas becas europeas, para hacer una investigación sobre Antoni Gaudí, el arquitecto catalán, y particularmente sobre las 7 obras principales de Gaudí que fueron declaradas por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, ¿no? Que son el Parque Güell, la Casa Batlló, la Casa Vicent, la Sagrada Familia y otras, ¿verdad? Bueno, Alejandra, si querés ir compartiendo pantalla, entonces vamos a escuchar esta Súper, muchas comunicación sobre gracias. experiencias cromáticas. Bien. Muchas gracias, José Luis. ¿Me escuchan bien? Súper bien. Em, bueno, contarles que lo que les voy a compartir hoy es una presentación que hice recientemente en un congreso de psicología, ¿ya? Y es un congreso que estaba muy ligado a técnicas proyectivas, más bien de psicólogos clínicos, donde de alguna forma se veían todos los temas de psicodiagnóstico, ¿ya? Bueno. Y a esta presentación la titulé Experiencias cromáticas para el autoconocimiento, ejercicios de color al servicio de una comprensión más profunda de uno mismo. Perdón, acá. Bueno, como mi audiencia en ese momento eran principalmente psicólogos, en este caso es distinta la recepción de ustedes desde el color, me era muy importante poder transmitir los 3 mundos en los que he transitado, ¿ya? Y también contarles un poquito, complementando lo que decía José Luis respecto a mi experiencia, porque yo originalmente estudié arte y de ahí trabajé muchos años, más de 10 años en un colegio como profesora de arte, muy dedicada a la educación y por distintas razones de la vida, incluyendo lo que les voy a presentar ahora, decidí estudiar psicología. Por lo tanto, es una carrera que estudié con más madurez, ¿ya? Hace no tantos años que ejerzo como psicóloga clínica y en el fondo he ido haciendo este cruce, ¿ya? Y esa es una imagen de mi página web, ahí están mis links propiamente, por si quieren conocer más ese lado. Perdón, acá algo pasó que se saltó muchísimo. Chuta, a ver, espérenme un poquito, voy a dejar de compartir para quitarles la sorpresa. Algo pasó que al mover se cambió el número. A ver, Sí, no te preocupes. ya, vuelvo a compartir. Ahí, ya, entonces voy a ir acá nomás, así avanzando. Bueno, entonces quiero contarles, o sea, ahora voy a hacer una pequeña introducción a lo que son las ECAs, que en el fondo es un título que yo le di a un ejercicio que comencé a hacer desde hace muchos años, ¿ya? Experiencias cromáticas para el autoconocimiento. O sea, experiencia desde lo vivencial, ¿ya? Porque se experimenta, se prueba, se trabaja. Cromáticas porque el eje es el color y que me permite esta experiencia o este ejercicio es conocerme mejor, ¿ya? Entonces ahí se conecta y se cruza bastante lo psicológico y lo artístico. ¿Cómo describiría yo lo que pasa en la ECA? Es básicamente un método que busca conectar, asociar una situación, una emoción que se traduce a través del color. Entonces acá el color es entendido como un lenguaje que permite expresar y hacer visible algo intangible, en el fondo algo que está en la esfera de lo psíquico, y permite ponerlo de una forma concreta. Entonces acá, por ejemplo, son
registros de experiencias que he hecho con distintas personas, tanto a nivel individual como colectivo, donde las personas la mayor parte del tiempo pintan y después dialogan en base a lo que allí sucedió. El punto es que lo que pintan es esencialmente color. Eh, Alguien muy importante en mi formación como artista, y tal vez acá si hago una mención especial siendo chilena, nosotros tuvimos la presencia de Albers por la década del 60 o en el cambio de década de fines de los 50 e inicios de los 60 en Chile, que implicó una relación muy importante entre la Universidad Católica, la formación de la Escuela de Arte, Arquitectura y Diseño en ese momento. Entonces, Albers tuvo un peso importante en Chile, ¿ya? Bueno, Albers nos dice, en la percepción visual, un color casi nunca es visto como es realmente, como es físicamente. Este hecho hace del color uno de los medios más relativos del arte. Yo creo que esta frase es muy citada, ¿no es cierto? Permite mucho, evoca mucho. Lo importante acá es que a partir de esta frase, del curso de color que existe en Chile de forma obligatoria, a partir de esta conexión con Albers y la Escuela de Arte de la Católica, me hizo pensar a mí, con los años, la conexión que tenía esta relatividad del arte con la relatividad del humano y la relatividad especialmente del color y lo humano, porque las personas también cambiamos, así como cambian los ambientes cromáticos. O sea, tenemos en la portada de este libro que tiene muchísimas ediciones, varias franjas acá de rojos y cómo interactúan, ¿no es cierto? Es como que están escalando, se están moviendo y un dinamismo a partir de esas pequeñas diferencias. Eh, la audiencia que me escuchaba en el momento del Congreso no necesariamente conocía a Albers, me parecía muy importante poder transmitir algo de él como artista también, no solo como docente y su historia entre la Bauhaus y lo que fue su cierre en Yale en Estados Unidos, el homenaje al cuadrado. Un ejemplo tan sencillo que él trabajó múltiples veces, o sea, fue muy persistente en poder ver esta interacción del color, con lo mínimo. Él decía medios mínimos para efectos máximos. Y en ese sentido, como solo tres colores, en este caso, que los podríamos denominar como una suerte de turquesa, celeste tal vez, un amarillo medio y un amarillo un tanto más anaranjado, por la diferencia en los tamaños se van alternando, juegan, se abren, se cierran, y cómo, por ejemplo, vibra esta turquesa al sector derecho que está circunscrito por el otro cuadrado anaranjado y cambia en la otra escena donde se abre, ¿no es cierto? Entonces pasan muchas cosas a partir de lo sencillo que es el color y lo que es la interacción del color. Entonces, para introducir también, puse un ejemplo de cómo algo más bien acromático, este grafito puede tener algunos colores primarios implicados, pero es muy sencillo, muy neutro, y cuando cambiamos el fondo, nuestra percepción visual cambia respecto a lo que era esta misma franja anterior, ¿no es cierto? Le da una sensación de volumen, de degradación y es solo una suerte de truco, de efecto visual, producto de la relación. Entonces, qué importante es cómo se relaciona el color y por lo mismo cómo nos relacionamos nosotros, o sea, qué aflora de nosotros con ciertas personas en ciertos ambientes, ambientes laborales, ambientes familiares, etcétera. Así también, acá un ejemplo donde podemos ver 6 puntos, donde percibimos los tres colores claramente que están alineados en las horizontales, pero cuando cambiamos el fondo, cambia también la percepción de estos colores. O sea, inclusive estos puntos grises, grafitos que están más hacia al medio de la composición, por un lado se vuelve más violeta, más rojizo cuando está en el fondo verde y aparece algo muy amarillento sobre el fondo azul. Y esto ocurre
bien deben saber, debido a las tres características del color, que es algo muy apasionante porque siendo el color un tema tan potente, tan subjetivo, las tres características de alguna manera nos permiten un ancla, nos dan algo un poco más objetivo bajo lo cual podemos hablar, ¿ya? Y también permite medir, ¿ya? Y unificar el lenguaje. Entonces, en mi experiencia, estas tres características, dependiendo de distintas líneas, se mencionan de distintas formas, pero las tres características refieren a las mismas cualidades. Entonces hay un tema de nomenclatura que hay que tener ojo, porque yo he escuchado, me ha pasado en muchas ocasiones escuchar personas refiriéndose al tinte, siendo que querían decir tono. Sin embargo, aunque se usen de forma indistinta las formas de mencionar, las características son muy distinguibles, ¿ya? Donde el tono, en inglés blackness, que podría ser luminosidad, valor o luz, es básicamente el grado de luz del color. El matiz, hue en inglés, sería el color o el tinte, que es lo más sencillo, lo más común y corriente que conocemos y entendemos como color. Por último, la saturación, que podría ser chromaticness, brillo, pureza, intensidad, que nos habla del grado de pureza de un color. Visto así, en el tono, en este caso con un morado, podemos llegar desde el blanco hasta el negro en la escala de grises, aclarando o oscureciendo un mismo color. Luego, para el matiz o para el tinte, tenemos el espectro visible, ya con la longitud de onda y los nanómetros que son parte de lo que el ojo humano puede visualizar, que estarían entre los 400 más o menos 700 nanómetros, que sería toda la gama de colores posibles para mencionar un matiz. Y por último, eh, la saturación, que es básicamente como la intensidad de ese color o cómo ese color se va volviendo más sucio. Los pintores mencionamos esa palabra, pero no significa obviamente que sea sucio como algo peyorativo, pero se usa para poder decir algo más mezclado o un poco tomando la presentación de Georgina cuando hablaba de lo mestizo, ¿no es cierto? El mestizaje del color, mientras más indefinible es, sería menos saturado, ¿ya? O menos brillante. Entonces, a modo de ejemplo, me gusta mucho esta carta de color. Sabemos que a veces la más popular, la más famosa es Pantone, pero Natural Color System es una carta basada en la percepción cromática, entonces es muy útil para poder visualizar. Y acá, desde alguna forma, en la imagen que está a la izquierda, es una visualización aérea de este gran globo del color, donde están los matices, por un lado. Hacia el otro lado ya empieza a aparecer el volumen con toda la complejidad de las tres características. Y acá, ¿cómo se puede apreciar, por una parte, el matiz anaranjado, en este caso puntual, y cómo desde ese mismo matiz podemos tener lo más claro en el blanco, lo más oscuro, y al mismo tiempo una horizontal que nos lleva de un eje mucho más brillante en la periferia y menos brillante hacia el centro, ¿ya? Para que podamos imaginar este gran globo con todas las características del color. Retomando en relación a las ECAs, las experiencias cromáticas para el autoconocimiento, les quiero compartir algunos principios que yo he ido como autodeterminando, porque esta es una experiencia en realidad que he desarrollado con los años, con harta intuición, con mucho ensayo y error, y que he podido como resumir, que sin duda el color es capaz de transmitir y comunicar sensaciones. También que el color no tiene una connotación universal, varía en cada cultura. Eso lo sabemos, pero es muy importante en este contexto, para el trabajo individual, poder abrir la posibilidad de que no es como el estereotipo o la asociación cultural más usual bajo la cual para desarrollar el ejercicio me tengo que anclar. La persona es
creadora y tiene la libertad de escoger el color que vaya sintiendo de acuerdo a lo que quiera trabajar, ¿ya? Así también, en la percepción visual, el color es susceptible a su entorno. Entonces, va cambiando de acuerdo a la interacción con otros colores, ¿ya? De acuerdo a su proximidad y su sensibilidad, como los vimos en los ejemplos anteriores. Algo muy importante para entender las ECA es que en psicología, la proyección, que se aplica mucho en los test proyectivos, actúa a través del fenómeno de la apercepción, ¿ya? Y la apercepción es entendida como una interpretación dinámicamente significativa de los estímulos. Es decir, como una persona interpreta un estímulo y al generar esa interpretación saca de sí lo que tiene en sí mismo, es decir, es una proyección del mundo interno. ¿Ya? Entonces, cada persona, como por ejemplo pasa en el test de Rorschach, que es un test proyectivo, va a visualizar, y es tan popular también, tan conocido, va a visualizar en las manchas lo que interpreta cada uno de acuerdo a su percepción del mundo. Por esto, en el contexto terapéutico, los ejercicios cromáticos permiten que la persona se conecte con su subjetividad, ¿ya? Y a partir de el hacer, el pintar, luego con un diálogo, se generan una cadena asociativa, ¿ya? De elementos psíquicos, de interpretaciones y de cosas que por supuesto que ya están conversándose en la relación clínica que exista. ¿Y esto por qué va ocurriendo? Porque hay conocimiento y confianza y cada persona frente a la propuesta de trabajar una ECA define su color a trabajar, ya un color a explorar, como a entender. Por lo tanto, cualquier color puede poseer para la persona cualquier significado. De alguna manera, posterior a la realización de los ejercicios, el clínico con el paciente van construyendo un significado. Y algo que me he dado cuenta que es muy importante es que no basta solo hablar del color en la sesión, porque por ejemplo yo le puedo preguntar a algún paciente, bueno, esto que tú me estás contando, este aislamiento que estás sintiendo, como tu dificultad de relacionarte con tus amigos, ¿qué color asociarías tú al aislamiento? Por ejemplo, que me diga un verde petróleo, cualquier cosa. eh, es muy importante que esté el estímulo físico para saber de qué verde estamos hablando, de qué verde petróleo, porque lo que puede tener la persona como imaginario en su cabeza puede ser muy distinto a lo que yo me esté imaginando. Entonces, finalmente, tiene que haber algo visual y concreto de lo cual poder hablar, ¿ya? Y en eso lo que yo he hecho es, de acuerdo a los tiempos, a cómo se va dando la parte práctica con los pacientes, es trabajar, por un lado, en algunas ocasiones, pintura, donde los pacientes pueden pintar el color, o bien donde buscamos papeles de colores que vayan permitiendo explorar y aclarar eso que no está tan claro para la persona. Entonces, ambas son distintas herramientas. Yo podría decir que por un lado es algo más pictórico, ya experiencial, directo, y lo otro es más apreciativo. Pero en ambos casos han funcionado el ejercicio. Entonces, les quiero compartir algunos registros visuales de estas experiencias cromáticas para el autoconocimiento que he realizado desde el año 2013. Ahora, es importante también saber que yo comencé esto solo con mi bagaje como artista y profesora. Trabajé en un CEFAM en Chile. El CEFAM es básicamente un consultorio. Esto fue en el contexto de ir al consultorio semanalmente con un grupo de terapias alternativas, donde yo empecé a explorar esto. Y luego fui trabajando con ONGs, con consultoras para hacer trabajos con grupos, etcétera. Y ya en los últimos años he trabajado directamente con pacientes. Entonces he tenido como un traspaso desde un usuario que no se cataloga a sí mismo como paciente y finalmente a una persona que ya va a consultar derechamente a un psicólogo, ¿ya? Es distinta esa aproximación también. Entonces acá hay algunas imágenes de lo que ha ocurrido, o sea,
siempre el trabajo se comienza con alguna invitación, alguna imaginación o un espacio para respirar, para conectarse con el color, con lo que están viviendo, con la asociación que están queriendo indagar. Y luego el diálogo. Entonces acá vemos distintos grupos conversando respecto a lo que les fue pasando. Y lo bonito es cómo en el diálogo se va clarificando esta subjetividad que aparece por un ejercicio de colorear, pero que a partir de eso va desplegando cierta profundidad en la lectura de cada uno. Entonces, esto ha funcionado de distintas maneras, pero es muy rico lo que se va produciendo en el trabajo grupal e individual. Entonces, ahora les quiero compartir un estudio de caso. Por supuesto que la paciente implicada dio su consentimiento para compartirles su parte de su historia, pero de cómo esto se ha ido desarrollando y ha ido funcionando bajo ciertas experiencias concretas. Es una paciente, mujer de 30 años. La paciente sentía rabia en la relación con su madre, pero al mismo tiempo no tenía claridad del por qué y se sentía incómoda con eso. Le pedí definir el color de su rabia, que asoció a un morado oscuro. En el desarrollo de las sesiones, la paciente mencionó también su rabia frente a su expareja, la que describió con un color diferente, un rojo intenso. Ante esto, se le preguntó qué otras emociones aparecían en el color vinculado a su madre, por ser tan diferente a la rabia con su expareja, y logró mencionar importantes sentimientos de culpa mezclados con la rabia. Esta es la imagen que generó esta paciente buscando distintos morados, ¿no es cierto? A veces probando más hacia el fucsia, más hacia el azul, con mayor intensidad, con menor intensidad. Entonces acá empieza a aparecer esas características del color, ¿no es cierto? Donde hay más brillo, hay menos brillo, estamos dentro de la gama de los violetas y tal vez los fucsias. Entonces hay dos matices, podríamos ver, que aparecen claramente, pero todo lo otro ya pasa por el tono y por la saturación. Entonces, bueno, la paciente pinta y explora diversas monocromías de color morado para hallar aquel color que más se acerque y refleja mejor lo que siente, vinculando esto a la rabia con su madre. Siempre mientras está desarrollando el ejercicio es importante no olvidar su consigna. Lo que ella está intentando asociar es la rabia con su mamá. Luego, en la siguiente sesión, se reflexiona frente al observado y realizado. De esta forma, la ECA, la experiencia cromática para el autoconocimiento, le permite identificar y verbalizar con mayor precisión los sentimientos hacia su madre. De alguna manera, el explorar esta monocromía le permite seleccionar este que era el que está con punto rojo, que es más intenso, más oscuro, que refleja mejor lo que le pasaba. Reflexiones de la paciente frente a esto, como que no fuera una rabia de odio, con culpa y tristeza igual, profunda e intensa. Así lo siento. Entiendo que esa rabia tiene una justificación porque me sentí transgredida. Es una rabia que igual es perdonable, no es irremediable. Es decir, por supuesto que el ejercicio no se agota solo en la pintura, es la reflexión a posteriori que permite hacer esas asociaciones de esto tangible que aparece, ¿ya? Cuando ella identifica ese color, veíamos lo importante, lo intenso que es ese color, de alguna manera lo vivo que es este violeta. Y ella es capaz a través del ejercicio de darle espacio a esa rabia, a esa fuerza que conlleva su rabia. Finalmente le pregunto acerca de cómo fue realizar este ejercicio para ella y decía, me ha servido para separarme de esa emoción y verla desde afuera, para poder comprenderme y no juzgarme tanto. Me hace sentir más tranquila, no me siento mala. ¿Ya? Había mucha culpa al menos, entonces
el proceso de realizar esto respecto a su madre le permitió un poco limpiar esa culpa. Como conclusión de estos ejercicios, puedo decir que em, permiten construir con los pacientes un significado y un significado de una experiencia compartida porque efectivamente estamos hablando de colores, de algo muy sencillo, ¿ya? También creo que el fenómeno cromático, a partir de esto, es una valiosa y fructífera herramienta para el trabajo clínico. De alguna manera facilita el trabajo porque ponemos de forma tangible lo que estamos hablando constantemente, que va en el ámbito de lo intangible. Y esto permite, en el fondo, hablar de relaciones interpersonales, de emociones, traumas u otras situaciones específicas. Y por último, bueno, aclararles que esta investigación la he desarrollado desde el año 2013 y tiene un carácter principalmente cualitativo, ¿ya? No es cuantitativo en ese sentido. Eso. Muchas gracias.